Amigos, nuevamente con ustedes en este día saludable, día viernes. Para todos ustedes un saludo cordial y así a mis hermanos israelitas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Ezequiel Jonás moren en vuestros corazones. Habían pasado pues 15 días ya de que no subí videos para seguir constantemente con ustedes enseñándoles el Evangelio, que es el nombre de nuestro Señor. Precisamente ahora vamos a tocar este tema sobre el nombre del Señor. ¿Por qué este hermano Freddy predica el nombre del Señor Jonás y no de Jesús? La escritura habla de Jesús y no de Jonás, podemos decir. Y también en la escritura aclara que muchos falsos cristos vendrían en estos últimos tiempos. Y como eso también profetizó el Señor y en varios textos aclaradas. Pero el hombre cuando no puede entender, lee por leer y no sabe lo que está leyendo o lo que está estudiando. Para esto pues tenemos que indagar a ver cómo es lo que tenemos que reconocer al verdadero Cristo. Es cierto que sabemos, sí, como dice Elena G. de Guay, estudiaron las profecías, pero sin percepción espiritual, sin poder escudriñar bien las escrituras. ¿Y cómo es esto que podemos reconocer a nuestro verdadero Cristo? Para esto vamos a ver qué dice en el libro de Mateo 24, 4 y 5, dicen. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. 5. Porque vendrán muchos en mi nombre. Ahí está. ¿Muchos qué? Muchos Cristos. Vamos a seguir leyendo. Diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Yo no sé cómo entienden esto la humanidad cuando dice, vendrán muchos en mi nombre. Hay que irnos referentemente al grano para explicarles. ¿Por qué dice muchos vendrán en mi nombre? O sea, antiguamente el Señor se llamaba, hay que decir en nuestro lenguaje español, en nuestro lenguaje corriente, Jesús, ¿ya? Así lo denominan la mayoría, pero ni siquiera es así. Y entonces se llamaba Jesús 2000 años atrás, allá en Palestina, en Israel. Para estos tiempos, el Señor está aclarando que tenía que venir como decir, nuevamente. Pero ¿cómo es esto que tenía que venir y también falsos cristos? ¿Cómo es esto? O sea, se estaba refiriendo, vendrán, dice, muchos en mi nombre. O sea, yo me llamo Freddy, suponiendo, y también otros van a venir diciendo yo soy Freddy. A eso se está refiriendo. O sea, van a venir diciendo yo soy Jesús. Miren lo que tengo poder, tengo milagros. Miren lo que hago, miren mis manos, el agujero de mis manos está hueco, yo fui crucificado. Y todavía el colmo es que se va, sí, tarde o temprano se va a cumplir su sueño, lo que dice, vendrá del cielo entre las nubes. Pero realmente la escritura habla que va a ser el dragón. Y esto va a ser con la finalidad de acapararse a la humanidad, para engañarlos. Eso dice Tesalonicenses. Esa es la causa de lo que dijo el Señor. O sea, y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo? Porque vendrán muchos Cristos. Ahí está, muchos en mi nombre. O sea, diciendo yo soy Jesús. Miren, o sea, todavía en otra parte dice como ángel de luz. Eso dice en la escritura, por ejemplo, vamos a ver en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2. Capítulo 11, verso 14. Nos aclara que el Señor, o sea, el adversario, los falsos cristos, van a venir disfrazados como Jesús, así como la mayoría tiene en su casa un cuadro de, por decir, de un Cristo ojos azules, como si fuera un ángel con barba, cabellera, y suponiendo que como en mi forma, ¿no? Entonces es lo que dice. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. ¿Quién es la luz? El Señor. Eso dice en San Juan. Entonces, el adversario es el que va a venir usurpando el nombre del Señor. Lo que antiguamente se llamaba Jesús. Así va a venir. Y que también la fisonomía, como lo notan, como creen, como piensan en su mente, alucinan cómo va a ser un Cristo hermoso, un Cristo bello. Todo eso va a acaparar al adversario. O sea, va a utilizar a sus falsos cristos para que engañe a la humanidad. En otra parte dice, harán grandes prodigios. ¿Ah?
Entonces, eso es lo que pasa. Los malos iban a venir agarrando su nombre. Usted mismo se pone a analizar. En el mundo aparecieron millones, como decir, de profetas, pastores. Hablan de Jesús. Todo el mundo habla de Jesús. Pero como dice la escritura, fue blasfemado su nombre. Han hecho un negocio ya con su nombre ya. Sí, creen en Jesús para que, bueno, esa es la verdad. Sin embargo, lo hacen mostrar también así, como dicen, milagros, prodigios. Entonces creen en la humanidad. O sea, les gusta que les apañale su pecado, sus tonterías, con la finalidad de que se sanen, como decir, ¿no? Pero no sabiendo que alguien les está engañando, alguien mentiroso les está engañando y creyendo que es el verdadero Cristo. Y eso es lo que anticipaba el Señor. Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre. Yo no les digo que me crean a mí, sino que los estoy haciendo ver las escrituras que nos decía que vendrán muchos en mi nombre. ¿Y cómo tendría que venir entonces? Esa es la cosa. Y esa es la causa que en estos tiempos ahorita los hombres de la tierra han hecho como negocio, han hecho sus propias iglesias, sus sinagogas a nivel mundial, los pastores, los profetas que ni siquiera el Señor les ha mandado. Y eso es lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 52, verso 5. Vamos a ver, ¿qué dice la escritura? La escritura mismo tiene que testificarle que blasfemaron su nombre. Como les dije, hicieron un negocio. Dice, a ver, y ahora, que a mí aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo se ha llevado sin por qué. Como no hay el verdadero Cristo, entonces los falsos cristos analizan un poco las escrituras como es, todo con finalidad de sacar plata. Y esa es su finalidad. ¿Para qué? Entonces, como dice, y ahora que a mí, aquí dice Jehová, ya que mi pueblo se ha llevado. Entonces agarran lo que no son sus ovejas, los falsos pastores agarran a las ovejas, porque las ovejas están perdidas, entonces agarran. Eso es lo que dice. O sea, los congregan a sus congregaciones sin saber que les está congregando un lobo rapazo, como decir, pero se hace pasar de pastor, ya. Y los que en él se enseñorean, claro, les predican, sí, así es la verdad, esto es... Entonces, sin embargo, se están enseñoreando en medio de la gente ignorante, ¿ya? Y lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Si nosotros analizamos todo el día, está hablando es como si todos los tiempos. Entonces, es blasfemado mi nombre. Cualquier persona, tú le preguntas, cree en Jesús, el Papa Vaticano, que habla la escritura, que es la Iglesia Católica Romana, la cual es la Babilonia, cree en Jesús. Los demás religiosos testigos creen en Jesús, mormones creen en Jesús. Todo el mundo cree en Jesús. Para esto el Señor, o sea, como decir, con sus bocas sucias, hablaron el nombre del Señor y contaminaron. De tal manera fue blasfemado el nombre del Señor. De esta manera entonces el Señor tenía que hacer notorio otro nombre. Pero eso también ya el Señor ya había profetizado de tiempos antes todavía, para que el mismo Señor, como decir, oculte los misterios y los haga revelar, como dice en la escritura, a los pequeñitos. Esa es la finalidad del Señor. En los últimos tiempos tenía que hacer notorio su pueblo, como les dije en otro, ¿no? El mismo Señor viene a formar su pueblo y el mismo Señor hace notorio su nombre a su pueblo. Eso es lo que dice en el libro de Isaías 52, verso 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Hay un nombre escondido, misterioso, secreto, discreto, que los hombres no lo saben. ¿Quiénes tendrían que saber? Tenían que llegar a indagar tarde o temprano, que tenía que ser revelado otro nombre, la cual no lo conocen los hombres.
Y él dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Quién habló? Jehová, dice. Ya hay que entender que es Jehová, ya, pero sin embargo en Biblia Católica dice el Señor o el Padre. Yo mismo estaré presente. En otra escritura, en otro texto dice, Dios tenía que andar con los hombres en la tierra. ¿Ah? Entonces tenía que hacer notorio otro nombre, la cual los hombres no pueden llegar a conocer si no indagan, si no escudriñan. Entonces, como les dije, ¿por qué tenía que hacer eso? Porque los hombres blasfemaron. Y como el Señor antiguamente hacía milagros, entonces el adversario es astuto. Utiliza sus profetas, sus cristos, para agarrar masa, para agarrar gente. Entonces, como este dice que va a venir, yo voy a venir entonces otra vez. ¿Pero quién? El mal. El mal ya viene. Ya no el Cristo. Ya no viene con ese nombre, sino el mal viene con el nombre de Jesús. O sea, como les dije, usurpa las cosas divinas, las que son de verdad, usurpa el diablo. Entonces se disfraza, pero no es. Es un lobo rapazo, como dice, se viste de cordero, pero no es, sin embargo, es un dragón. Entonces ese dragón, esta bestia, agarra a su masa, a su gente, sus falsos cristos, para engañar a la humanidad. Entonces, pero el verdadero Cristo tenía que venir con otro nombre. Eso dice en Isaías. Ahora, ¿cómo va a hacer entender esto y quién o cómo va a llegar a entender su pueblo o la gente que realmente busca al verdadero Cristo? Tienen que llegar, como decir, a combatir los malos espíritus y tiene que llegar a la doctrina. Tiene que doctrinarse la persona para que nos lleve a conocer Cristo. Eso es lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 24. Ustedes mismos, óiganlo ustedes y escudriñen, lean, no se dejen llevar por doquier, como dice, no sean niños en el sentido, sino nosotros mismos escudriñemos. Dice la escritura Gálatas 3, verso 24. De manera que la ley, nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Ahí está hablando claro. O sea, nos lleva a Cristo, es como decir un camino. La ley es una doctrina que tiene que pasar como decir por grado, por jerarquía. El primer grado es la doctrina. Cuando se doctrina bien la persona, va a conocer a Cristo. Pero ahora si desechamos la ley, no, la ley es para tiempos antiguos, la ley fue para siempre. Entonces, la Gálatas nos dice, de manera que la ley, nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo. Es como una madre le lleva al niño. Entonces el niño seríamos como decir nosotros, suponiendo que nos lleva de la mano. ¿Ya? Entonces es igualmente, la ley nos doctrina. Es un camino para reconocer al verdadero Cristo. Pero si desechamos la ley, ¿cómo vamos a poder reconocer a Cristo? Entonces, venido allá a poder indagar, cuando ya dominamos una parte de la doctrina, ya podemos, ya como decir, ya la base un poco se ha sentado bien en nuestra fe, ahí es donde ya vamos a poder reconocer. Eso es lo que dice Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué cosa está? Está advirtiendo. Es como si el que tiene entendimiento ponga bien los sentidos. ¿Qué más? Dice, al que venciere, es como decir, al que realmente se doctrina, ¿qué cosa? Daré a comer del maná escondido. O sea, hay algo misterio, algo oculto. ¿Qué es? Y le daré una piedrecita blanca. Una piedrecita es el mismo Señor. Piedra de tropiezo, dice
Pedro es el mismo Señor, claro. Nosotros conocemos a Jesús, pero ¿cómo entonces? ¿Cómo va a venir el Señor con otro nombre? Ese es el tropiezo. Entonces, una piedrecita blanca, o sea, es un tropiezo para que confunda a la humanidad. ¿Qué más? Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Yo le hago la pregunta, ¿usted conocerá el nombre nuevo del Señor? No, nosotros sabemos que es el nombre del Señor Jesús. Eso es cierto, podemos pensar así. Pero aquí la escritura nos está yendo al grano. ¿Qué dice? El cual ninguno conoce. Usted no, entonces no conoce. Yo también no conocía. Venido a entender las escrituras, venido a adoctrinarme, venido a sentarme bien, posicionar bien mi base, mi fe va creciendo. Recién pues entonces estoy venciendo, como dice Apocalipsis, venciendo. De lo cual estoy venciendo, ya voy entendiendo cómo entonces tiene que venir el Señor. ¿Quién será? Esa es la cosa. Igualmente nos aclara con más aclaración en Apocalipsis 3:12. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. O sea, nos va a poner una buena base. ¿Ya? ¿Qué más? Y nunca más saldrá afuera. O sea que ya es difícil cuando ya tiene la persona, ya está bien fundamentada su base, ya no lo mueve ni el viento, ni la tempestad, es nada, como dice en las parábolas del Señor, antiguamente. ¿Y qué más dice? Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Cuál es el nombre del Dios? No sabemos. Aquí nos tiene que explicar. Y sobre él el nombre y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es el nombre de la ciudad del Señor? Tenemos que escudriñar también eso. Sin embargo, la escritura es Sión. Ya, luego dice, la nueva Jerusalén, también es la nueva Jerusalén, es como si una mujer, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. Nosotros analizamos cuál es la nueva Jerusalén. ¿Quién desciende del cielo? El Cristo. Él era la mujer, la nueva Jerusalén, o la ciudad del Señor. ¿Qué dice más? Y mi nombre nuevo. Un nombre nuevo tenía que ser notorio a su pueblo y al mundo entero. Cuando esto ya se predica a nivel mundial y el Señor se haga hacerse notorio a nivel mundial, recién lamentarán, como dicen otra parte de las escrituras, y todas las tribus lamentarán. Pues esto es lo que anticipaba el Señor 2000 años atrás. Les anticipaba cómo va a hacerse notorio el Señor. Pero los hombres no entendían a qué se estaba refiriendo. ¿Cómo es esto que nombre nuevo? O sea que el Señor tiene que venir con otro nombre. Un ejemplo nada más les voy a hacer recordar. En la primera venida el Señor viene, o sea, antes que venga, el Señor hace profetizar por la boca de Isaías, como dice en Isaías 7:14, que tenía que venir el Cristo, y en Miqueas dice, en Betlem tenía que nacer. ¿Y cuál era ese Cristo? Era Emmanuel. Pero venido el tiempo ya del cumplimiento, no se presenta con Emmanuel, sino se presenta Jesús. De tal manera lo denominaron que este era blasfemia, está usurpando el puesto de Cristo, de Emmanuel. Porque este no es el verdadero Mesías. Pues lo mataron. Igualmente en estos tiempos, los hombres de la tierra, la mayoría de la gente, es como decir, hay que sacar una conclusión de un 80%, están esperando a Jesús, y Jesús, y Jesús. También dice que va a venir el falso Cristo. ¿Y cómo vamos a poder reconocer? ¿Qué tal estamos despreciando al verdadero Cristo? ¿Cómo vamos a poder reconocer? Entonces dice, a ver, vamos a leer. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. Ahí está. O sea, en la primera venida era una señal. ¿Qué cosa es esa señal? He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Los judíos
se cerraron en ese punto que Emmanuel y que Emmanuel y que Emmanuel tiene que ser. Así en estos tiempos, que Jesús tiene que ser. Y no podemos esperar otro Mesías. Va a venir de arriba, va a descender de entre las nubes, dice la escritura. Peor ya, no entienden qué es esa nube todo. Bueno, les voy a dar el link para que entiendan qué significa esas nubes de los demás videos. Y así pues entonces en la primera venida el Señor también fue una señal. Esperaban en Emmanuel, pero no llegó Emmanuel, sino Jesús. En estos tiempos esperan Jesús. No puede venir Jesús, sino con un nombre nuevo. ¿Cuál será? Así como aclara que viene una señal, para estos tiempos también, como el Señor les advertía antiguamente, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Entonces los discípulos se pusieron en duda. ¿Cómo vamos a poder reconocer entonces al Señor? Se ponían locos. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que preguntarle, dice. Entonces coordinaron los discípulos y le coordinaron. Eso es lo que dice en Mateo 24:3. Y sentándose él en el monte de las olivas, se allegaron a él los discípulos aparte diciendo, o sea, se acercaron para interrogarle. ¿De qué cosa? Dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahí está. De una señal les había pedido, o sea, para que ellos entiendan. Ya, entonces el Señor les dice, les va explicando que tengan cuidado porque van a venir los falsos cristos en mi nombre, o sea, van a agarrar mi nombre. Entonces con eso les estaba diciendo que tenía que venir el mismo Señor con otro nombre. Pero también les habla del terremoto, de las guerras de reino contra reino, o sea, presidente entre presidentes, todas esas maneras. También puede ser una parte, una señal. Pero el Señor se va referentemente a una señal importante. ¿Por qué les digo? Porque ahorita nosotros estamos esperando a un Cristo como decir, que haga milagros, un Cristo milagroso. Y si es un Cristo milagroso, yo creo. Eso también se equivocaron los judíos. Eso es lo que dice en el libro de Mateo 12:38. Dice, entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Entonces no nos como les digo, no seamos como niños que si vemos recién creemos. No, la escritura está un rompecabezas para poder armar. Por eso el Señor decía en San Juan 15:39, escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Entonces, no se estaba refiriendo a una señal de Cristo milagroso, sino el Señor se estaba refiriendo a una señal que es denominado un nombre. ¿Y cuál es ese nombre? La misma escritura tiene que responderlos. Libro de Lucas capítulo 11 versículo 29. Nuevamente tengo que repasarles para que tal vez lleguen a entender si en los demás videos no llegaron a entender. ¿Cuál es esa señal? Sí les hablaba de unas señales que el Cristo, verdadero Cristo, viene con señales, prodigios también. El falso Cristo también viene con prodigios y señales milagrosos. Pero realmente el Señor se fue al grano para decirles que, como decir, yo voy a venir con otro nombre. Eso es lo que dice. Y juntándose las gentes a él comenzó a decir, esta generación mala es, señal busca, mas señal no le será dada. O sea, estamos esperando a un Cristo milagroso que va a venir en las nubes. Eso dice la escritura, pero hay que saber entender eso. ¿De qué nubes también está hablando? Entonces dice, más señal no le será dada. ¿Por qué dice generación mala es? En otra parte adulterina dice. O sea, somos pecadores. Si vemos un Cristo milagroso, sí a ese coro. Voy detrás de él, a sus pies si es posible. Entonces, como decir, quieren que les apañale sus pecados, sus maldades.
y no se va eso. Entonces, no le será dada, dice el Señor, sino la señal de Jonás. Ahí está el punto exacto. O sea, se estaba refiriendo a un nombre nuevo. O sea, la escritura es un rompecabezas, como les dije, para poder indagar. Y por eso les dice, el que venciere, el que tiene oído, oiga. Entonces, de tal manera vamos a reconocer el nombre nuevo del Cristo y vamos a entender quién es el verdadero Cristo, porque si no escudriñamos las escrituras, vamos a ir a amar al falso Cristo. Y aquí mismo la escritura dice cómo va a venir el falso Cristo. Y no es que se va a referir a un monstruo, nunca va a venir un monstruo, sino la escritura mismo va a aclarar, va a venir disfrazado. Y para esto pues les voy prometiendo que en los próximos videos les voy a anunciar ya sobre la venida del falso Cristo, del anticristo. Y para que no lleguen a confundirse y ustedes mismos entiendan, indaguen, ustedes mismos pongan en conocimiento sus 5 sentidos y analicen bien cómo reconocer a su verdadero Cristo. Por eso los discípulos se ponían en duda cómo vamos a poder reconocer nosotros a nuestro Cristo, a nuestro verdadero Cristo. Entonces el Señor les daba parábolas para que puedan entender. Pero los que somos carnales no vamos a poder entender. Esto es entonces el nombre nuevo de nuestro Señor. Ezequiel Jonás es su nombre. Jonás es su nombre nuevo del Hijo del Hombre. Ahora, hay que entender un poquito. Jesús con Jonás, ¿será la misma cosa o son diferentes? Eso podemos pensar, este hermano entonces no cree en Jesús. ¿Cómo es esto que no creo en Jesús? Eso es lo que puede venir directamente a la mente. Pero ¿qué nos dice? Mira, ¿qué anticipaba el Señor antiguamente? En el libro de Lucas, de San Juan, capítulo 8, verso 28. ¿Qué va a decir? Dice así. Y díjole pues Jesús, cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo. O sea, el mismo Jesús está ahora con otro nombre. ¿Ya? Hay que saber, esto es por eso les digo. Entonces el mismo Cristo tenía que venir con otro nombre. El que estaba parado allá en pie, allá en Israel, hoy está en el Perú, pero es el mismo Cristo. ¿Por qué los digo que es el mismo Cristo? Porque el Hijo del Hombre era el mismo Jesús. Entonces viene, la cosa es como dice en Daniel 11:29, y no será igual que la primera venida, sino tenía que ser algo diferente al Señor. Bueno, les hice esto, aquí llegaba el punto sobre el nombre nuevo, aclarándoles que el Señor viene con un nombre nuevo al planeta Tierra y hace manifiesto su nombre y su manifestación físicamente al pueblo de Israel, y así sea predicado este evangelio, que es el nombre del Cristo, a los 4 cabos de la tierra, y así su doctrina, que es la santa ley. Con esto me despido. Sin algo hice entender y sin algo fallé, hagan sus comentarios para poder aclararles mejor. O si de repente quieren algunas aclaraciones de otros videos, de otros temas, también pueden escribir en los comentarios para seguir así coordinando y proyectándome más y hacer más videos. Y con esto me despido con ustedes, amigos de las redes, cuantos me siguen a este canal, Freddy Aimimpu, y que la paz y la gracia de nuestro Señor Ezequiel Jonás mora en vuestros corazones. Hasta la próxima.